4 minutos. Esto es Mesa Central acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, conversamos de política y actualidad esta mañana por una presentación de Epson EcoTank número 1 en impresión sin cartuchos. ¿Cómo estás, Quique Mujica? ¿Qué es de tu vida? Muy buenos días. Jorge Barrera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Me falta alguien. No, pero ya viene Gloria de la Fuente, que se une a nuestro... Viene corriendo, ya, se une a nuestro programa en este minuto. Partamos por una joyita, po. A ver, Jorge Barrera. Yo quiero retomar un tema que dijeron al final del bloque anterior y que decía relación con las palabras que habían sido grabadas del saliente superintendente de salud. Exclusiva de T13.cl. Exclusiva de T13.cl. Modestamente. Muy bien. Un golpe noticioso. Principalmente respecto de hacerse cargo de lo que pasa en FONASA. Claro, porque él dice... nuestras autoridades están perdiendo el foco. Aquí hay 14 millones de personas que lo están pasando, disculpen la expresión, como las pelotas. Yo soy esa es la frase del... Siempre he sido de la idea que uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Por lo tanto, podrían tratarse los dos temas. Yo creo que la teoría del empate y patear la pelota para el córner nunca es bueno. Es como cuando se dice, mira, no hablemos de esto, no hablemos de gratuidad de la educación, debiésemos hablar de calidad, como pateando la pelota para el córner. Aquí pasa como lo mismo. No, mira, no hablemos de ISAPRE, hablemos de FONASA. No, hablemos de ISAPRE también, pero también hablemos de FONASA, y por una razón bien simple, porque estamos frente al sistema que usan mayoritariamente los chilenos. Solamente claro. Un 17% de las personas se encuentra afiliada a algún ISAPRE. Y por lo tanto esta es una discusión de élite que obviamente sale mal a la luz pública, porque obviamente quienes usan redes sociales, quienes se informan a través de los medios de comunicación, principalmente es cierto, hay un sesgo, sí. Hay un sesgo bien importante. Y quienes informan, la mayoría están en ISAPRE, y por lo tanto se indignan más rápido y les toca. Salvo el presidente Piñera, que está en FONASA. Es cierto, salvo por el efecto ejemplificador que tiene políticamente hablando, digamos. La relación entre un regulador y un sector regulado, la relación entre un gobierno y un sistema de una parte de la seguridad social, es decir, igual tiene importancia. Igual es un ecosistema. Sí. Que se ven afectados uno y otro. Porque el público y el privado, digamos. Claro, si cambia la ISAPRE, la FONASA. Ahora, el problema que yo coincido con Barrera es que esto es lo típico, que cuando se concentra la élite en sus intereses, que son la ISAPRE, se olvida el resto. Es como cuando el típico ejemplo que hay en México, cuando la élite se dio cuenta que la policía era como las pelotas y empezó a contratar policía privada, se olvidaron la élite de legislar por la policía, y ahí vino la corrupción y la decadencia de los cuerpos policiales, porque decían, bueno, yo me arreglo solo. Sí. No necesito que... ¿Cómo está Gloria de la Fuente? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Jorge Barrera termina con el... No, por lo mismo, ese mismo ejemplo que diste de las policías es algo, por ejemplo, que hoy día ocurre con FONASA. Hoy día hay gente en FONASA que está absolutamente capturada. Quienes conocen saben que quienes están en el nivel A, que son las personas indigentes, quienes están en el nivel B, que son los que reciben menores ingresos, no pueden comprar un bono para ir a un centro médico. Algo tan simple como eso. O sea, hoy día una persona en nivel B de FONASA tiene prohibido por ley ir a comprar un bono. O sea, tiene que ir y atenderse en la salud pública, por obligación. Está capturada por el sistema público. Eso es una gran falla de mercado, porque en rigor lo que no establece FONASA, que es el sistema público, es la posibilidad o la libertad de poder elegir. Exactamente. Claro. Y eso es absolutamente extraño para todo el resto del sistema. Aquellas que han amplificado el tema de la ISAPRE. Preocupémonos de las dos cosas, pero preocupémonos también, obviamente, del Chile real, en donde hoy día el 83% de las personas están en FONASA. Es bien heavy la proporción a todo esto, el 17%. Sí, como justamente puesto que decían ustedes, por la amplificación que tiene la gente que probablemente está en ISAPRE, lo de AFP, o sea, lo de FONASA casi no se ve, pero en rigor es cierto, el 80% de la gente se atiende en FONASA y se atiende... Yo creo que han mejorado las cosas sin duda. Tener, por ejemplo, hoy en día auge, a diferencia de lo que teníamos antes, establecer un derecho universal que es súper potente, pero seguimos con prestaciones que son para un tipo de ciudadano versus otro tipo de ciudadano, y eso es un problema. Sigue con la palabra, Gloria de la Fuente, una joyita. Una joyita negativa, yo creo que es a propósito de algo que no nos tiene que, yo creo que dejar de atender por la gravedad que tiene. Yo creo que lo que ha causado, lo que ha pasado en la región de O'Higgins, a propósito de la corrupción de los jueces, 19 personas investigadas, personas destituidas, búho entre medio, todo ese tipo de cosas, digamos, yo creo que nos tiene que llamar la atención, no podemos perder el foco.
toda esta cosa probablemente la reforma tributaria y porque hay otras cosas que aparecen en la agenda, de pronto nos dejamos de hablar de estas cosas, pero hacer la pesquisa, seguir específicamente lo que está pasando en O'Higgins, que yo tiendo a pensar que es una situación aislada dentro de lo que pasa en el país en general con el Poder Judicial, pero creo que hay que poner un foco ahí porque finalmente el Poder Judicial, así como el Poder Legislativo y el Ejecutivo, son los pilares fundamentales de una democracia. Y si nosotros perdemos el foco o se pierde en el fondo la posibilidad de que las instituciones actúen de manera proba, perdemos finalmente todos en función de la debilidad de las instituciones y la democracia. Y lo que pasó en O'Higgins es suficientemente grave como para no perder el norte respecto a finalmente en qué va a terminar aquello, en la investigación que sigue la Fiscalía y la investigación de los procedimientos más internos, en esto que se llamaba el desastre de Rancagua, por lo demás. Yo creo que hay ahí una cuestión que mirar. Es importante, yo creo además, y me parece que ahí hay una tarea importante para el Poder Judicial, que esto tiene que ver también con generar nombramientos y procesos de los nombramientos que sean más transparentes, más abiertos, que permitan de alguna manera también ejercer cierto control sobre aquella discrecionalidad o arbitrariedad que finalmente termina generando este tipo de cosas que yo creo que son indeseables socialmente. Jorge Barrera. Yo quiero decir dos cosas respecto al punto que toca Gloria. El primero, que nuevamente golpeado O'Higgins con casos de corrupción de esta índole. O sea, recordemos lo que pasó con parlamentarios hasta hace algunos años con las plantas de revisión técnica. La gente se olvida, pero también había pasado en la región de O'Higgins. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace como 20 años? Eso fue hace como 10, 15 años atrás. De hecho, parlamentario, hubo un diputado Pareto que estaba involucrado, etcétera, etcétera. Y Súmale lo otro, súmale los sacerdotes. La cofradía. Lo otro, Claro. el otro problema que tiene la iglesia de O'Higgins. Segundo, felicitar a Gloria porque dice la región de O'Higgins. Recordemos que ya se eliminaron los números de las regiones. Exacto. Cosa que es muy bueno nombrarlas. Ya no se llama Muy sexta bien. región. Se llama región de O'Higgins. Así es. Lo otro es respecto de cuál es la responsabilidad que le cabe también a la clase política. Han existido por lo menos sospechas de vínculo entre el senador Juan Pablo Letelier y algunas tratativas que habría tenido eventualmente, lo voy a decir así para no caer en algún tipo de responsabilidad, con el fiscal nacional, Ayer el con la fiscal Defensoría, nacional lo etcétera. desmintió de plano en una carta en el Mercurio. Pero lo importante es que tantos esfuerzos que se hacen para otros casos de corrupción también se pongan el foco acá, principalmente de cuál es la responsabilidad que le cabe a todo el entorno, no solamente judicial, sino que político, porque generalmente acá, cuando ocurren estos problemas, son confabulaciones de varios actores. O sea, no es solamente que hay un problema en el Poder Judicial, generalmente hay problemas también con otro tipo de autoridades que tratan de ocultar estas cosas o tratan de poner un poquito de tierrita encima para que no aparezca la luz pública. O sea, pues yo por eso insisto en el punto. Esto está circunscrito hoy a la región de O'Higgins concretamente. Pero yo creo que hay una cuestión mayor que tiene que ver con la responsabilidad respecto a cómo nos hacemos cargo, porque por eso pongo el foco en la confianza en las instituciones. Si uno mira la confianza en las instituciones en Chile, todas han ido en así picada, digamos, en descrédito. Y por lo tanto, aquí cuando a la gente le pregunten, no va a identificar o no va necesariamente a pensar que estamos hablando de la región de O'Higgins. Aquí hay un problema que tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, yo creo que la reacción también debiera ser al tono de finalmente lo que produce esto en las instituciones. Y por lo tanto, yo creo que sobre los procesos de nombramiento, que pareciera que es donde hay aquí también algún tipo de dificultad, yo creo que debiera haber algún tipo de también de trabajo que hacer, digamos. Y tiene una arista el tema de los nombramientos, tiene una arista importante, porque hoy en día que se discute, por ejemplo, una reforma al Tribunal Constitucional, se está pidiendo que los nombramientos pasen todos por un filtro para efecto de generar la esquina por la Corte Suprema. O sea, hay un tema ahí respecto de que ese sistema tiene que estar absolutamente transparentado y legitimado ante la ciudadanía para poder entregarle nuevamente y el proceso, una responsabilidad como esa. Exactamente. El proceso, claro. O sea, lo que de alguna manera ganamos, por ejemplo, en el sector público, con la alta dirección pública, es de alguna manera ponerle transparencia al proceso, ¿no? Yo creo que hay ciertos nombramientos que debieran tener ese tipo de circunstancias justamente para evitar que el día de mañana este tipo de cosas ocurran. Ahora, aquí había mucho más que eso, digamos, había hecho prueba que había vudú, muñequitos. Sí. Fotos y alfileres. Quique Mujica tiene una joyita. Sí, tengo una joyita sucinta, pero que es a mi modo de ver un cambio copernicano. Habló con Chalorito. Habló. Contra Habló. Lorito, el corpóreo. El corpóreo. No, el Es como, no, es como eh, cuando nos corpóreo escribía vía Piñerín. web. No, Ah. el corpóreo vía web. Vía web. Y dice lo siguiente, miren, les voy a... Cast debería tener, Esto va a un corpóreo. Va a Un influir... corpóreo. Castito. Castito, Jaquito. No sé si Castito Castito puede- estaría acorde, acorde a- con a una ver. visión conservadora Cierta mirada de la vida. Oye, pero que lo va a afectar a todos ustedes, ¿eh? Y a todos los que nos escuchan, la mayoría. A ver,
para bien o para mal. Dice un chat que tiene de imitación que Contralorito lo hace para hacer... Para ejemplificar. Claro. Hola Rodrigo, necesito el informe de actualización de datos, dice el jefe. Jefe, disculpa, pero estoy... ¿Emoticón se llaman esas cosas? Sí. Sí. Emoticón, 3 emoticones durmiendo. Estoy durmiendo, ya, ok. Claro. Zeta, Bueno, zeta, pero zeta. viste el mensaje, entonces, por favor, dice el jefe, mándame el informe. Lo tengo en la oficina, se lo mando mañana, le responde el empleado. Además, jefe, con todo respeto, mire la hora. ¿Usted sabe que hay un dictamen de Contraloría sobre esto? Aquí, ojo. Dice que está bien el uso de tecnologías para comunicar instrucciones, como el correo institucional, pero no corresponde el uso de la red social WhatsApp para el envío de instrucciones al teléfono móvil particular. Contraloría acaba de dictaminar que no los se jefes puede. no pueden enviar En el sector público. en el sector público. En el sector público no pueden enviar instrucciones por Instrucciones WhatsApp por o no WhatsApp. por ningún, Por WhatsApp, a un teléfono No. particular. por ninguna aplicación que sea teléfono móvil. O sea, el único medio institucional reconocido Claro. es el correo electrónico y ningún otro Institucional. medio. Claro, el correo electrónico institucional. Bueno, no, esto- no el Es que, Gmail. digamos. mira, fíjate que la arista de eso es muy relevante porque no se ha abierto todavía la discusión, pero yo creo que se puede abrir eventualmente en función del acceso a la información pública. Y está en el Parlamento, hay un proyecto de ley presentado para la desconexión digital del sector privado también. Así es, pero incluso sobre el acceso a la información pública, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la gente, la institución le paga su teléfono, ¿no? Le paga su teléfono y usa aplicaciones que tienen que ver con probablemente su trabajo. ¿De quién es la información ¿De quién es la que información? está dentro del teléfono? Exactamente. No ha habido hasta acá, desde el Consejo para la Transparencia, nosotros hemos discutido esto, pero en el fondo no hay una decisión porque no ha llegado nunca un caso finalmente sobre uso de WhatsApp. Te mandamos uno. ¿Ah? Vamos a Manda un preparar, caso. no hay problema. Pero hay una discusión ahí que puede ser interesante. De hecho, recuerden ustedes que hubo Con los respecto a los correos correos electrónicos, institucionales, pero de todas hubo, maneras, claro, una con el gran ministro discusión Larroulet con el en su ministro tiempo. Larroulet. Ahora con el Exactamente. WhatsApp es- Que de hecho el Consejo dictaminó la entrega de esos correos y finalmente esto se revirtió en la Corte. Pero es que el Así WhatsApp es. es Y muy hay una discusión difícil. sobre con el contenido, de Es más el los contenido correos, que la etcétera. forma. Con el Claro, correo exacto. electrónico todavía es posible hacerse el web. Esperen un poco, ¿ah? La Con Contraloría, WhatsApp la Contraloría es muy tiene difícil. un problema con los correos electrónicos, ojo, con los correos de Dorothy Pérez. Sí, pues. O sea, ya. Perdón, con el WhatsApp tú decís que qué? Es muy No, difícil pero ahí hacerse llegó, ahí llegó y se eso, metió, ahí de los Contralorito se mensajes. metió nomás. Contralorito Ahí se metió Contralorito se metió. con los correos. Sí, pues por eso Pero tiene un hay una problema. discusión- pues. Sí. Pero una discusión súper Dorothy no le interesante gustaba sobre eso. Contralorito, por lo que supe. No le gusta Por nada. la privacidad más de las conversaciones, pues es obvio. O sea, ¿cuáles son las conversaciones que pueden estar disponibles, por ejemplo? Sí, no, pero es Ahora son brusco dos ¿Y tú cambio. estás en contra de este cambio? No, yo estoy a favor de todo lo que sea WhatsApp. Mantener la ayuda al privacidad. trabajador. No, pero hay un tema con Ahora en el periodismo, como en la medicina y como los bomberos. No hay horario. No hay hay horario. ¿Mm? Ahora, convengamos que esto es distinto, porque en estricto rigor no es desconexión digital. Esto es, sabe que la instrucción usted la tiene que dar Claro. por las vías dictaminadas al efecto, que es correo institucional. Correo institucional, claro. Pero acá no significa que a mí no me puedan mandar un correo electrónico a la 1 de la mañana o un mensaje por WhatsApp a altas horas de la noche. Pero ven que hace un par de días atrás se señalaba que de hecho en Gmail, la prestación de Google para poder mandar correo electrónico, uno podía elegir, por ejemplo, las horas, escribir el correo electrónico, pero elegir la hora en que ese correo podía En que ser se recibía. despachado. Podía ser despachado, de hecho, para... Hay cosas o sea, que me está parece muy... De hecho, yo ayer descubrí que mi computador se puede, una cosa que todo el mundo sabe, yo sé, pero yo lo descubrí ayer, que mi computador se puede apagar, o sea, que lo puedes desconectar, digamos, para que no te moleste, para no recibir nada Es como, durante las horas de la se noche. acabó. como el modo avión del celular, Claro, pero, un poco como el en modo el avión, ¿sí? computador. pero en el computador. No, yo lo Uno que puede andar hice en modo avión hace en la ya vía 2 o 3 caminando, años, digamos. No. que típico que uno tenía la última conexión en el WhatsApp. Sí. ¿Ya? Yo eliminé esos tickets azules. Me arriesgué a no saber que la otra persona estaba conectada, pero eso significa que la persona no puede ver la última conexión que tuve Que tú a la última tuviste. hora. Porque típico que ven que tú te conectaste a las 11:45 y a las 11:46 recibes un llamado telefónico. Porque ven la última conexión que tienen. po. Entonces yo Qué opté locura. por desconectarme. O sea, esto, Contralorito tiene razón. esto al lado de la democracia cristiana es nada. Nada. Sí. Nada. Estos Esa son es los la defensa de la problemas, estos son los privacidad. problemas son los reales problemas reales de la Lo gente. que pasa es que exactamente. lo más probable es que el acuerdo de la oposición se mandó por WhatsApp. Lo Por más eso no probable. fue respetado, por eso no fue respetado por la democracia Porque no era un Fíjate que yo canal creo que- oficial. No era un canal oficial. El político ya está usando Telegram. Yo creo, a Todo. esta altura. Absolutamente. ¿Y si nos metemos todos a Telegram? Ya, ok. Yo estoy ya. 8,50, yo no tengo 8,58. Estamos conversando de política y actualidad por una presentación de Epson EcoTank número 1 en impresión sin cartuchos con Gloria de la Fuente, Jorge Barrera y Quique Mujica. Esta mañana en Mesa Central de Tele 13 Radio falta un minuto para las 9.
9 de la mañana con 1 minuto. Oye, dice Sebastián de Polo, que comparte, se alterna en este panel de los miércoles, dice que se me cayó el carnet, y les manda saludos a todos, que se me cayó el carnet con lo de Telegram. ¿Debería tener Telegram? Hay que tener. ¿Tú tenés Telegram, Gloria? Tuve y lo borré, porque ya no va WhatsApp, Telegram, todas las redes sociales, básicamente uno se hace esclavo. ¿Tenés? No, ¿Tú lo también borré. tenés? Yo tengo hace tiempo. Yo lo borré. ¿Tú lo borraste? Sí, lo borré. Voy a pensar si estoy con la Gloria o estoy con ustedes. Es antipantallazo, que te avisas y que te sacan un pantallazo de la conversación. Y además Eso es clave. tú lo programas para que se borre el mensaje en tu ¿Teléfono? y en el teléfono el que mandaste. Ah, Entonces tú puedes hablar maldades, papá, y se van borrando. Se van borrando. Me escribe nuestro Felipe Almacea, economista, ¿ya? que también a veces hablando del viene tema para del acá. WhatsApp, dice que presenció él una conversación entre una empresa regulada con el regulador, un ejecutivo, obviamente no la empresa, vía WhatsApp. Y se pregunta si eso se debería hacer por esos canales informales las conversaciones, si está bien o mal. Es buena pregunta. Lo que pasa, acá yo creo que Gloria nos puede dar una cátedra del tema, porque nosotros el problema que tenemos con la ley de lobby es que es más una super ley de transparencia. Si es que es súper, si es que uno puede decirle súper, una ley de transparencia más que regular eso, realmente claro. la relación. No regula los llamados telefónicos, no regula los mensajes de texto, ni los WhatsApp, Claro, ni porque nada de eso. igual No, debería estar y es prohibido otra eso, ¿no? cosa, graba más bien, o la ley de lobby nuestra está hecha sobre el sujeto pasivo más que sobre el sujeto activo del Así lobby, es es. decir, sobre las autoridades. Las autoridades tienen la obligación de registrar, en el fondo, la persona que pide una reunión también tiene que registrarse la plataforma, pero finalmente está muy circunscrita a lo que pasa con específicamente con el sujeto pasivo. Sí, pero claro, pero hay un montón de cosas que ocurren que una conversación en WhatsApp entre Exacto. un regulador y un que no están, regulado que no están en ese espacio. Claro, exactamente. suena raro, no se ve bien. Ya, está sonando Katrina and the Waves, porque Katrina Lescasnich está de cumpleaños. Cumple, de hecho, 60 años. Nació... Katrina cumple 60 años. Nació en 1959. Estamos conversando de política y actualidad en Mesa Central con Jorge Barrera, con Quique Mujica y con Gloria de la Fuente. Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. 9:09. Conversamos de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central por una presentación, de Epson EcoTank, número 1 en impresión sin cartuchos, con Gloria de la Fuente, Jorge Barrera y Quique Mujica. Quique. Desde temprano se sabía ayer que la DC iba a prestar su apoyo a la idea de legislar en la reforma tributaria, y uno podía presagiar las reacciones que iban a haber del resto de la oposición. Ahora queda toda una conversación en la sala, queda toda una nueva carrera política ahí, que parte toda la historia de nuevo. Pero por lo que hemos escuchado en la mañana, la DC pasó a ser como una especie de paria dentro de la oposición. Fue Chaín acá a decir que en privado la gente del PS, el PPD, no le dijeron lo mismo que están diciendo en público. No sé cómo ven ustedes el desarrollo de esta conversación. Se lo dijeron en Telegram. Claro. Gloria, tú Mira, que estás en el lado de los que están enojados con la DC, ¿o no? Mira, pasa lo siguiente. Yo creo que a esta conversación hay que primero ponerle paños fríos, porque uno que está en múltiples chats de múltiples gente, lo que uno ve es una animosidad que es compleja para el futuro. Yo asumo... Está muy enojado, ¿no? Sí, No gente, es postación. mucha gente muy enojada, no. Ya, no, para ya. nada, mucha gente muy ¿Se repite la enojada. frase, le están haciendo el juego a la derecha? Que es una Sí, pues. Pero no es la que- democracia cristiana otra vez. Otra vez. No es cachetada payaso, cabrón. No, entonces yo creo que hay que Volvió el ponerle code. paño frío. Yo sí creo que es una situación súper complicada, y pongamos esta decisión en contexto. Las razones técnicas pueden ser muchas, y sin duda aquí, de hecho, el propio Óscar Landerrecha en su minuto se manifestó en contra de la propia oposición, la posición que tenía la oposición sobre estas materias, y yo creo que razones técnicas hay, sí, probablemente esto se podía seguir discutiendo. El punto es el contexto político en el cual se da esta decisión, que es lo que complejiza el asunto, ¿no? La oposición ha tenido muchas dificultades, las oposiciones, estamos hablando de 4 oposiciones básicamente, había tenido muchas dificultades para poder llegar a algún tipo de acuerdo, poder encontrar algún camino. Vimos ya en marzo lo complejo que fue el nombramiento de la mesa de la Cámara. Entonces, parece encontrado un derrotero, además sobre temas sustantivos. Reforma tributaria uno, previsional era otro, y sobre lo que había habido un trabajo de un par de meses, y aquí había un cierto acuerdo. Entonces, lo complejo de esto es, más allá de las razones técnicas que engrimbe la democracia cristiana, que yo creo que son bien atendibles, y esto que consiguieron algunos puntos, que me parece bien, es en el contexto que ellos deciden finalmente patear la mesa y hacer otra cosa. Porque las señales son complejas, porque las confianzas en la oposición en general, y hace mucho tiempo están bien
vamos a decir fracturadas, para no decir quebradas, pero bien fracturadas. Entonces, esta decisión obviamente le pone un cortapiso, una complejidad a la construcción de una oposición hacia el futuro. Y a tu juicio, sentado Chaín con la gente de la EC, ¿cuál fue la lógica de tomar esa decisión? Mi impresión es que yo creo que efectivamente ellos, a diferencia probablemente de lo que eran los líderes de la democracia cristiana en el pasado y que había una decisión mucho más compleja a veces que tomar, en esta situación fue, la democracia cristiana le tiene que volver a hablar a su electorado y por lo tanto hay un electorado que además votó por Piñera, la democracia cristiana, y entonces aparecer en esta lógica de ir contra la idea de legislar es como aparecer la lógica obstruccionista, volvamos a recuperar el centro, volvamos a recuperar en el fondo esta idea de que estamos por dialogar. Y dejemos ser vagón de cola en eso. Exactamente, pero sin calcular el riesgo que esto trae, porque no nos olvidemos que en algún minuto el PRI también, que fue una decisión finalmente de la democracia cristiana, que hizo su travesía por el desierto, finalmente hoy en día está disminuido en la coalición de gobierno, hizo el tránsito hacia el otro lado, pero finalmente es un partido que está muy disminuido respecto a la fortaleza que en algún minuto tuvo en el Parlamento. Entonces, ser el actor pivote tiene sus ventajas, yo creo, en el corto plazo, y yo creo que le puede traer ventaja a la democracia cristiana en el corto plazo, pero en el largo plazo es una situación compleja porque no puedes quedarte solo, digamos. La lógica coalición es una lógica que además refrenda nuestro sistema electoral en la elección de parlamentarios, por lo tanto, quedarse solo en esta vuelta es complicado, más aún, insisto, en el contexto en que se da, que había aquí una decisión de armar cierta coalición política, cierto avance respecto a lo que viene. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Ahora, en estas elecciones políticas, y te lo pregunto, siempre se toma la lógica, se hace la pregunta, ¿qué pueden hacer ellos sin mí? ¿O qué no pueden hacer? ¿Y qué puedo hacer yo sin ellos? O sea, esa es la lógica que tiene la política, es decir, a ver, en este movimiento, ellos pueden vivir sin mí y yo puedo vivir sin ellos. Yo creo acá hay un tema. La democracia cristiana decidió su camino propio cuando decidió presentar candidato presidencial Con Carolina Goich. Con Carolina Goich. Ellos ya decidieron su camino, decidieron no ser vagón de cola en un momento. Ellos además saben que esto no es solamente la pelea por la testera de la Cámara, porque recordemos que los pueden censurar mañana, hoy día. Hoy día pueden censurar a la mesa. De hecho, por eso decía lo de la sensatez, porque me parece que si esto escala, claro, puede terminar con la censura de la mesa de la Cámara. Pero no va a terminar con la censura de la mesa por una cuestión súper simple. Porque está a la vuelta de la esquina no solamente la municipal, sino también la de gobernadores regionales. Sí. Y si la de SEBA parte en gobernadores regionales, la oposición no saca lo que es un gobernador regional. Ese es exactamente el punto que decía. No, por lo mismo ellos saben, ellos tienen la manija dentro de la negociación también en la oposición, porque sabe que la oposición los necesita dentro. George Jackson le bajó el tono totalmente a la posibilidad de la censura a la mesa, entre otras cosas diciendo que si trataran de censurar a la mesa no tendrían los votos si sacáis los 14 votos de la DC. Sí, claro. Para empezar. Claro, exactamente. Entonces, acá... Y además dinamitáis la situación, digamos. O sea por eso se termina así. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado con qué es lo que hace el resto de la oposición con la democracia cristiana por haberse abierto a la idea de legislar en este aumento de impuestos. Ahora, yo quiero ver si es que al final todos los diputados de Chile Vamos van a votar a favor de la idea de legislar. ¿Por qué? Yo tengo dudas. Me hacen duda de lo que vaya a ser el diputado Urrutia, de lo que vaya a ser el diputado Mellado. Hay información privilegiada. Porque al final estamos frente a, y yo lo dije la semana pasada también cuando estábamos con Sebastián de Polo acá. Pero espera, esos son votos en la sala, no en la comisión de hoy. En la sala. No, en la comisión va a ser otra cosa. En la comisión va a ser otra cosa, y en la comisión obviamente ya están cuadrados los votos. Urrutia estaría en contra porque quiere una reforma más de derecha que la que está. Es que esto es un aumento de impuestos, esto es una concesión completa donde termina al final hasta creando nuevos impuestos a medios digitales. Al final vino el gobierno a llegar a acuerdo con ideas del que el Urrutia era el diputado UDI que se movió hacia el Frente de Acción Republicana, el Movimiento de Acción Republicana. Que es el único diputado que tienen ahora, ¿no? No, pero nosotros tenemos porque somos un movimiento. Somos un movimiento y hay muchos diputados que son adherentes. Nosotros tenemos 7 diputados que son adherentes de Acción Republicana, dentro que está Camila Flores, el diputado Mellado, Cristóbal Urruticoechea. Chuta, ¿qué pensan los partidos donde militan esas personas? Piensan que está muy bien mientras nosotros no seamos competencia para ellos, porque participamos obviamente. Ya, pero ahora se hacen los locos para que van a incendiar la pradera. Pero ahí Urrutia estaría dispuesto a no, yo lo único que digo que al final contar con los tuyos como que te van a vender te van a entregar el amén a todas las cosas que hagas, aunque renuncies a tus principios, es no entender cómo es la política hoy en día. O sea, hoy día tú vas a pescar a
alta mar y se te escapan tus pescados. Eso es Ya. lo único que... Gloria a la Fuente. yo puedo Entendido el decir. mensaje. Sí, ahora hay una cuestión también que a propósito de cómo se dio el derrotero esta cuestión para llegar a estas circunstancias y que tiene que ver fundamentalmente con lo que pasó en la performance del ministro de Hacienda en la semana y lo que relataban los parlamentarios y parlamentarios de todos los sectores políticos. Si había dudas sobre la idea de legislar o no, en algunos parlamentarios, como tú dices, de la derecha, pero también en algunos parlamentarios de las oposiciones, al parecer la performance del ministro, que varios catalogaban como inadecuada, terminó como por convencer a varios de que el camino Pero elegido si era el correcto. Entonces, lo dijimos hace 2 semanas que tuvo que sí, meterse el presidente entonces, a juntarse con los presidentes de exacto, partidos, etcétera. entonces el punto es relevante porque la decisión de la democracia cristiana no ocurre en cualquier minuto, ocurre incluso cuando había más antecedentes para decir, sabe que en realidad era mejor que no hacer esta cosa. Es una apuesta arriesgada, sin lugar a duda, fractura las confianzas, también sin lugar a duda. Pero hay que ver lo que gana hay la razones DC, pues, Gloria. Sí, hay razones técnicas. Jojo Jackson decía hoy día, a mí no me extrañaría que en 2 semanas más hubiera un cambio de gabinete y salir al subsecretario Castillo. Sí, pero sí, puede ¿Te ser. parece? ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, a mí me suena. A mí me suena creo como... que hasta altura la ahora la renuncia que ha hecho el ganancia... presidente, inclusive con el hijo o sea, el hermano como embajador, que llegó y lo sacó nomás, o sea, no le va a temblar la mano por sacar pero puede a ser, Castillo. está bien, y lo del subsecretario Castillo es importante, pero yo insisto, la mirada, esto tiene que verse desde el largo plazo, desde la lógica electoral, desde la lógica finalmente de la subsistencia. La democracia cristiana no va a ser un partido que exista en el futuro, sino es un partido que tenga las alianzas adecuadas. Y yo creo que ahí hay una apuesta que es arriesgada, que es respetable sin duda, es un partido que tiene toda la autonomía para poder hacer lo que quiera hacer, pero me parece que hay ahí una decisión que vamos a ver en qué termina finalmente. Yo tengo la impresión de que va a operar la sensatez, o espero al menos, estoy hablando más bien desde el deseo probablemente que desde el análisis, espero que opere la sensatez, que finalmente cabezas calientes no empiecen a generar una discusión que no vale la pena respecto a la reconstitución de la oposición. Yo creo que ahí hay una diferencia también entre lo que eran los ex aliados de la democracia cristiana versus probablemente el Frente Amplio, que tiene una mirada mucho más crítica y más dura desde antes, incluso con la democracia cristiana. O sea, acuérdense cómo fue la discusión sobre la constitución de las mesas. Entonces, esperemos que prime la sensatez y que finalmente esto sea una mala decisión o una apuesta arriesgada y que finalmente esto pueda Ahora el movimiento, los movimientos que haga la DC en la sala, en la discusión, yo creo que van a ser clave. Porque se puede profundizar el entusiasmo con la reforma o se puede morigerar. La democracia cristiana lo que ha insistido hasta a mí me acá, dijeron ayer lo que chipe libre, me dijeron, un DC me dijo, no, hay chipe libre en la sala. Pero que han insistido hasta acá, han insistido más allá del chipe libre, como para votar con lo... O sea, ahí sí, pero alineado. Para votar la idea de legislar... No, idea de legislar alineado. Ya, allá me dijeron, después ya. No, Okay. pero ojo, chipe libre. pero ojo, Tampoco Quique, que alineado, detrás de... Víctor Torres dijo pero ojo, que no iba a Quique, quedar pero no ganado. está en la comisión. Pero detrás de esto hay un trabajo, o sea, que es lo que sostiene el argumento que sostiene la democracia cristiana, que en el chipe libre se cae. Ahí la democracia cristiana hizo trabajar, aparte importante, sus economistas más destacados en un documento, o sea, súper... Y economistas muy destacados. Exactamente, con un documento muy detallado sobre aquellas cosas que tienen que ver con la reforma, un documento que tiene como 146 páginas, con principios claros. Entonces, si ellos renuncian a esos principios, renuncian a los instrumentos que están dentro de eso que ellos mismos estaban en el fondo discutiendo, o aquellas cosas que uno querían de los reivindicar, pilares finalmente es rechazar lo regresivo. eso sí que es la cueca en pelota. Sí. Jorge No se Barrera. puede. Recordemos que hay 2 votaciones. Una es la votación en comisión, que se va a votar en general, luego se va a votar Se en vota hoy día. particular, etcétera. Cuando llega a la sala, también se vota en general. O sea, la primera votación, de hecho, La primera, es general. claro. La primera votación es votemos la idea de legislar. Y ahí pueden haber sorpresas. Uno Ya, y tú puede decís, saber- Víctor Torres va a votar en contra. Víctor Torres va a votar Diputado en de contra, C. y lo más probable es que haya Urrutia un juego de también. Ahora, mi tema tiene que ver, insisto, más allá de los nombres de que vaya a votar en la sala o en la comisión, es que al final, en su primera performance como presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez queda absolutamente disminuido y offside. O sea, hoy día lo que pasa con el diputado Núñez como presidente de la comisión es bien poco relevante, porque Pero le era la habría persona encargada además de alinear, por lo menos, la coalición dentro de la Comisión de Hacienda, cuestión que no ocurrió. Sí, pero- Se lo va a pasar por arriba. Pero es que tú pensé supones que hay alineando una la coalición Pero ahí. es que po. eso al final tiene que ver con las decisiones que tú tomas en momentos políticos importantes. Que puede ser Era equivocada. pertinente haber puesto a Daniel Núñez de presidente de la Comisión de Hacienda, habiendo tenido la posición la mayoría. Creo que fue absolutamente un error político. Quique. No, digo que en esa relación, obviamente que la DC, más encima que Tellier le está mandando unos mensajes bien agresivos, incendiarios. incendiarios. O sea, la verdad que Núñez no es interlocutor válido para la DC en este momento.
No sé si alguna vez la ha sido, pero por lo menos ahora tengo claro que no. O sea, si al final tiene que ver si ha sido interlocutor válido para la oposición también, si, no solamente la DC, si lo es para el Partido Socialista, para el PPD, incluso para el Frente Amplio. Gloria. Sí, yo mira, no voy a defender particularmente al diputado Núñez, pero a mí me parece que esta discusión, fuera quien fuera que liderara en el fondo la comisión, sobrepasaba por mucho, por lo que está en juego detrás, la presidencia de la comisión, que básicamente el rol es poder ordenar de alguna manera la agenda. Ni siquiera poder alinear en esta vuelta, y probablemente para muchas comisiones lo mismo, ni siquiera poner a alinear los votos, porque en rigor estamos hablando de que lo que se dio, y se insistió hasta el cansancio en eso hace meses atrás, lo que se dio acá fue un acuerdo administrativo, no un acuerdo político sobre cómo votar en varias de las materias. Entonces, la verdad es que la presidencia de cualquiera de las comisiones, esta se ve más relevante por el tema, pero cualquiera de las comisiones tampoco tiene la posibilidad real de ordenar a los propios, el fondo parlamentario, o a las personas que se ven más cercanas, porque no hay es producto de este acuerdo. Exacto, y porque no hay porque no hay coalición en el Ahora, fondo. Entonces ¿cierto? yo creo que lo que sí hizo el diputado Núñez, y que yo creo que fue una jugada compleja en las circunstancias en que esto se estaba discutiendo, es que adelantó por mucho y de manera muy airada su posición respecto a la discusión. Entonces Con la eso entrevista pone, de la tercera. exactamente, entonces Con eso la pone del inmediatamente Comparando a Piñera Piñera con Pinochet. Entonces, eso pone inmediatamente una traba respecto a un espacio que es el Parlamento, que son las comisiones del Parlamento, que es un espacio natural de debate. O sea, uno supone que uno tiene que ir con la disposición del debate en ese lugar. Entonces, cuando hay ciertas trabas a aquello, claro, eso genera una complicación adicional. Pero no creo que sea el diputado Núñez quien haya finalmente dilapidado, tengo una responsabilidad en esto, porque yo creo, insisto, por mucho No, creo que no existe. traspasaba. No, creo que Núñez no existe. Sí, mi tema es que dejó de existir esta discusión. Pero ninguno habría existido. El No, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados para esta discusión tenía poca relevancia en función de lo que está en juego y donde se está dando esta Es que discusión. de discrepo, verdad. porque yo creo que, por Yo creo ejemplo, que no. Pablo Lorenzini en otros periodos hubiese tenido absolutamente más peso y opinión y hubiese sido bastante más bisagra respecto a lo que hubiese decidido la Comisión de Hacienda de lo que fue el diputado Núñez. Mi crítica tiene que ver con que el nombramiento estratégico de Daniel Núñez en esta etapa, que uno sabía que se iba a discutir una reforma tributaria, es absolutamente equivocado. Y hoy día el diputado Núñez no existe en esta discusión. Yo creo que no habría existido ninguno. Ahora, lo que sí es que puso una traba probablemente más compleja para poder discutir o para Fue poder llevar más una fácil para la democracia cristiana hacer la diferenciación. Si ese es el tema. Sí. Ahora, Yo lo que creo que acusa no a estaba puesto Jackson, ahí. lo que acusa Yoyo Jackson en la entrevista que le hizo Iván es súper, súper fuerte para el futuro de esta convivencia, cuando dice que mientras la DC se sentaba con ellos a negociar en estos acuerdos mínimos, estaba negociando por fuera con el gobierno, y que esto estaba zanjado no ayer, sino que hace un ratito atrás. Es que ese es el punto, ese es el rompimiento de las confianzas en rigor, ¿no? Ese es el problema de las confianzas para un equilibrio precario, y yo en eso dejo fuera el Frente Amplio, pero el Frente Amplio también, o sea, ha sido bien categórico en decir que aquí no hay ningún tipo de acuerdo, ni siquiera con la democracia cristiana. O sea, ha habido dificultad para generar incluso como conversaciones con el Partido Socialista, con el PP, etcétera. Entonces, dejo en eso fuera el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una posición en esto. Entonces, no es que tampoco estuviera particularmente negociando una coalición, pero sí había un camino por lo menos trazado en términos de cómo actuar juntos frente a determinadas circunstancias. Yo creo que la cosa más compleja es lo que puede hacer la ex nueva mayoría, el PS, el PPD, respecto a su aliado, la democracia cristiana, porque ahí hay una historia común, ¿no? Con el Frente Amplio no hay una historia común. Oye, hay una historia común y ahí hay una cuestión. Y a propósito del Frente Amplio, esto también le pone problemas a quienes dentro del Frente Amplio optaron por el acuerdo, por un acuerdo de mínimos comunes, como lo han llamado. Yoyo Jackson decía hace un rato acá en Tele 13 Radio, decía, nosotros nos corrimos muy hacia el centro para llegar a estos mínimos comunes, y eso no era una cuestión totalmente consensual en el Frente Amplio, sí era un acuerdo, pero hay algunos que no querían moverse hacia el centro, y ahora van a cobrar la cuenta. Claro, voy a entender que transaron mucho. Exacto. O sea, de hecho fue una gran pelea al interior del Frente Amplio esta discusión también sobre si finalmente aliarse o no aliarse, en la lógica también del camino largo. Yo creo que lo que existe en el Frente Amplio, esta mirada más del camino largo y aliarse con... Y ganan un poco, ¿no? Los del camino largo, digo. O sea, ¿para qué vamos a hacer mínimos comunes si finalmente terminamos lo mismo? Ahora es donde aparece la estrategia del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista ve este espacio que deja el Frente Amplio. Y claro, no le sirve a la oposición, pero le sirve al Partido Comunista para diferenciarse. La estrategia del diputado Núñez y del diputado Delier es precisamente ocupar el espacio de ultraizquierda que dejó el Frente Amplio libre con esta ida hacia el centro. Al final,
este pasito que hace el diputado Núñez para darle el pase a la DC, porque al final termina dándole el pase a la DC para llegar a un acuerdo con Piñera, la DC termina jugando para Piñera al final, pero también termina por ser el legítimo contradictor frente a la opinión pública, porque tiene un frente amplio que está tirado hacia el centro en ciertas cosas solamente, sigue sacando su eslogan de los súper ricos, que ya no prendió, por favor, el community manager del Frente Amplio, saque el tema de los súper ricos, no prendió, nadie lo ocupa, nadie hace hashtag con eso. Pero yo creo que tal un concepto, yo creo que no es menor para la discusión sobre el futuro. Pero es bien sui generis el concepto. De eso está la idea de la administración o la distribución desigual del poder, si al final eso es la idea del abuso de poder, y eso está, yo creo, instalado. Pero deja el PC como el titular. Como el titular de la defensa de los poderosos, o sea, que enfrenta el que defienda a los poderosos pasa a ser el hoy día no lo puede decir el Frente Amplio, porque el Frente Amplio fue al final el que empujó un poquito hacia el centro de la discusión, y viene Daniel Núñez y se elige junto con el diputado Telier como aquellos que están en contra de la reforma. Yo de nuevo creo que sí, pero estamos súper acostumbrados a la discusión de la coyuntura del corto plazo en el fondo. Esto es discusión de corto plazo. Esta ganancia puede ser una ganancia a corto plazo para el Partido Comunista, pero sin lugar a duda el Partido Comunista cuando más ha ganado ha sido cuando ha estado en la lógica de coalición, de entenderse con otros, porque por eso y gracias a eso tiene hoy en día una bancada parlamentaria que probablemente no habría tenido en el pasado. Entonces también creo que son cálculos muy, muy de corto plazo, que el efecto real es limitadísimo. Mientras conversamos de estas cosas de la política y la actualidad tan importantes, estamos en estos momentos revelándose la primera fotografía que marca una especie de contorno del horizonte de un agujero negro, una cuestión en la que han contribuido 3 observatorios chilenos y que se ha dado a conocer en todas partes del mundo en una conferencia de prensa simultánea que se da en Bruselas, en China, en Santiago y en varias partes más. Estos son fotos de fabulosas. Está Alma metido en esto. Son hay 3 observatorios chilenos que se juntan con los observatorios de China, de un montón de otros países, una cuestión absolutamente extraordinaria. Y en Perú un juez ordena la detención de Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente que tuvo que renunciar hace menos de un año. ¿Una recomendación, Jorge Barrera? Bueno, quiero recomendar... El micrófono, por favor, para que se oiga en todo el país. Recomendar algo que me dijeron unos amigos que era bien interesante, que es la Expo Barrio Santiago, que termina este sábado, que son todos los stands de libros del barrio San Diego. Ah, qué buena. Que se van al nuevo Paseo Bandera durante esta semana, que queda justamente para que se acerque a la comunidad para poder participar. Es un paseo peatonal ahora. Un paseo peatonal Bandera ahora, ya no es que calle. quedó muy bonito, bueno, muy bonito, para que la gente se pueda acercar. 50 están de libro y además hay actividades de aquí hasta el sábado. Termina el sábado para que puedan acompañar a los quienes venden, a los libreros que venden libros en San Diego. Expo Barrio Santiago. Expo Barrio Santiago. Gloria de la Fuente, recomendación. Yo quiero recomendar un seminario que ocurre este viernes a propósito de la necesidad de reencontrar caminos y buscar maneras de que la oposición está tan dispersa, ¿no? Se entienda. Es un seminario que se llama Reencuentro de Demócratas, que va a ocurrir este 12 de abril de 10 a 12 horas en el ex Congreso. En este seminario participa Ignacia Gómez, que es la presidenta del Ciudadano, participa Claudio Castro y participa Felipe Arboe. Es un encuentro de... ¿Claudio Castro, el alcalde de Renca? Sí. ¿Ya? Entonces, creo que es un encuentro de una generación también distinta en política, mirándose al futuro, preguntándonos además cuáles son las amenazas que enfrentan hoy día las democracias, y esto va a ser un encuentro, como digo, que tiene lugar este viernes de 10 a 12 del día en el ex Congreso Nacional. Hay esperanza y patria todavía, queridos auditores. En la centroizquierda, compañeros. En la centroizquierda, porque nosotros vamos a ganar la próxima elección presidencial. No, pero por favor. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, José Antonio Caz va a ser el próximo. Ya. Y yo solamente quiero decir respecto al tema del agujero negro y sobre la participación chilena, quizá eso es lo que tuvo responsabilidad en el apagón de Venezuela, a lo que se refería el presidente Maduro. Pero viste sacando ventajas pequeñas a última hora. Gloria de la Fuente, Jorge Barrera, Quique Mujica, conversando de política y actualidad hoy en Mesa Central. Que les vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.